A ver, alumnos, atención, ya, atención. Tabla periódica uno. Como sabemos, la historia, para la cantidad de elementos que se han descubierto, que es algo de 116 confirmados elementos de la tabla periódica, eso no ha sido de la noche a la mañana, ha sido una evolución, ha tenido todo un descubrimiento, todo un estudio, una investigación. Entonces, profesor, acá nosotros tenemos esto que es algo muy importante, miren, cronología de la tabla periódica. Ya Henry Moseley en el año 1919 descubrió por el principio ley natural que guía la clasificación moderna. O sea, ¿qué nos dice este descubrimiento? Miren, que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, no de su peso atómico. Entonces, anteriormente a Henry Moseley, eh, el orden de los elementos químicos estaba basado en sus pesos atómicos, ¿ya? Por eso, vamos a ver esa cronología, miren. Eh, ya cuando iban descubriendo algo de 20, 30 elementos, hubo un químico llamado Dobereiner y aplicó por las famosas triadas en el año 1817. ¿Cómo así? Él ordenó de tal manera que los extremos de esto de acá sumaba con sus pesos atómicos A más C entre 2 nos daba como resultado el del medio, el peso atómico del medio, miren. Ejemplo, litio, sodio, potasio, las triadas, miren, las triadas. Se llamó las triadas porque era de 3 en 3, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que a medida que esto iba avanzando el tiempo, se iban descubriendo más elementos químicos. Y llegó un momento en que no cumplía esas famosas triadas. Ojo que estas triadas tenían características químicas y físicas similares. Pero como ya no cumplía, entonces quedó prácticamente obsoleto esto. De ahí, en el año 1864, Newlands descubre lo que es, él ordena un grupo de elementos de la tabla periódica de 7 en 7. Y con respecto a las notas musicales, miren, por eso le llama ley de octavas. En la séptima, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llega a la séptima y la octava va a pertenecer ¿qué? A la misma familia, miren, ¿te das cuenta? Litio, sodio, potasio. Ellos tienen las mismas características. Berilio, magnesio, calcio, miren. ¿Te das cuenta? Entonces, pero también hubo ciertas incoherencias y es por eso que se dejó de lado también. Todo está ahí con respecto a sus pesos atómicos. Inclusive Charcot en el año 1862 nos dio un ordenamiento helicoidal con un cilindro, miren. ¿Ya? Entonces, un ángulo de 45 grados, de tal manera que esta generatriz, esta vertical, nos daba una misma familia, miren. ¿Te das cuenta? Miren acá, litio, sodio, potasio. ¿Te das cuenta? Berilio, magnesio, calcio. Entonces, y así ordenaban los elementos químicos desde la tabla periódica. Pero también tuvo problemas como los anteriores, ya que iban apareciendo más elementos químicos. Tabla de Dmitri Mendeley y Lothar Meyer, ¿no? En el año 1869. Dmitri Mendeley era un profesor desconocido prácticamente en Rusia. Eh, por la necesidad de explicar los elementos químicos, hay una historia pues que se cuenta y él también lo afirmó, lo confirmó, es que él estuvo jugando, o sea, hizo la tabla periódica como jugando que jugando casino, tiene un nombre especial, se llama solitario. ¿Han jugado ustedes solitario en el casino? Él jugando solitario puso así en un casino puso el nombre de cada elemento químico que habían descubierto hasta el momento.
Y ordenando en solitario, fue creando su famosa tabla periódica. Y en ese año paralelo a él, Lothar Meyer también diseña también su tabla periódica, pero con las propiedades físicas, mientras Mendeley con las propiedades químicas. En este caso tipo de óxido, tipo de hidruro, de valencia, etc. Pero interesante cómo fue descubriendo Mendeley su tabla periódica, jugando solitario, ¿no? Cómo iba ordenando a los elementos químicos y cómo diseñó su famosa tabla periódica. Ahora, en esta descripción, ¿qué es lo que nos deja él? Nos dice pues, los 66 elementos conocidos fueron ordenados en función creciente de su peso atómico, en series, filas y grupos y columnas. 2. Asigna a los elementos de un mismo grupo una valencia. Así, los elementos del grupo 3 tendrán valencia igual a 3. Entonces el número del grupo igual número de valencia. 3. Los elementos de un mismo grupo poseen propiedades semejantes. Así, por ejemplo, forman óxidos e hidruros de formas similares porque tenían igual valencia. La tabla posee 8 grupos. Así lo diseña Mendeley, su tabla periódica. Y miren, observen su tabla periódica, miren. Miren su tabla periódica, ¿no? Ventajas y desventajas de la tabla periódica. 1. Permitió tener una visión más general de la clasificación periódica de los elementos al ordenarlos por grupos y periodos. 2. Al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus propiedades físicas y químicas. Entonces lo interesante que él ordena a los elementos químicos, lo ordena en grupos y periodos y deja espacios, casilleros vacíos, donde predice pues qué elemento y le da el nombre inclusive de los elementos, ¿no? Ahora, los metales y no metales no se encuentran bien diferenciados, es una desventaja de la tabla periódica. Se asigna valencia única para cada elemento. Actualmente se sabe que algunos elementos tienen más de una valencia, una desventaja también. Ahora, ciertos elementos no cumplían el orden creciente del peso atómico, ¿ah? ¿Te das cuenta? Pero vino una, pues ahora llamada una ley moderna de los elementos. En 1913, el científico inglés Henry Moseley, luego de realizar trabajos de investigación con los rayos X generados por diversos metales, generalmente pesados, descubre la ley natural de los elementos que establece lo siguiente. Eso lo dijimos al comienzo. Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. ¿Te acuerdas? Su número atómico era su ¿qué? Número de electrones o igual número de protones. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que el orden en la tabla periódica va a estar dado con respecto a su número atómico, no a su peso atómico. ¿Entiendes? Tabla periódica moderna actual. Fue diseñada por el químico alemán Werner, en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además tomó como referencia la tabla de Mendeley. ¿Ya? Ahí está. Descripción general. Miren la descripción general. Los 109 elementos reconocidos por la IUPAC están ordenados según el número atómico creciente, en 7 periodos y 16 grupos, que eso lo vamos a ver en un ratito. Miren, 7 periodos y 16 grupos. ¿Te acuerdas? Los periodos eran el nivel, los grupos son la parte... Periodo acá en la parte horizontal y grupo en la parte vertical. Los grupos se dividen en 8 grupos A y 8 grupos B. El periodo, miren, es el ordenamiento de los elementos en línea horizontal, lo que yo les dije, horizontal. ¿Te das cuenta? Cada periodo, excepto el primero, empieza con un metal alcalino y termina con un gas noble. El séptimo periodo está incompleto. El sexto periodo es el que posee mayor cantidad de elementos. El sexto periodo, grupo o familia. Ya sabemos lo que es el periodo, ahora grupo o familia. El grupo familia es la parte vertical, es el ordenamiento de los elementos en columna, ¿ya ves? Columna, parte vertical. Estos elementos presentan similar disposición de sus electrones externos. Al tener similar disposición de sus electrones externos, forman ¿qué? Familias de elementos con propiedades químicas similares, ¿ya? Ahí está. Y observen la tabla periódica, miren.
Miren, acá tenemos el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Acá tenemos beridio, magnesio, ¿ya? Si nosotros lo ponemos en números romanos, puede estar acá, sería que esto sería 1A, 2A, pero también lo puedo poner en números que arábicos, miren. En número arábico, ¿cómo sería? 1, ¿qué más? 2, acá ¿qué más sería? En arábico, o sea, 3, ¿te das cuenta? ¿Qué más acá? 4, acá 5, acá 6, ¿qué más? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, miren, 18. Y llega hasta 18, miren. Hoy en día está organizado por números arábicos, pero sabemos que también esto está representado por números que, en números romanos, ¿ya? No te olvides. Pero acá había una memotecnia, ¿te acuerdas? Esta vertical llamamos a llamar grupo, ¿ya? Grupo. Miren, grupo 1A, 1A, 2A, así, grupos. ¿Está bien? Si lo queremos ver esto así, sería de esta manera, ¿no? Grupo, se le va a poner 1 acá en romano, miren, 1 en romano, 1A, miren, 1A. Acá grupo, 2B, miren, 2A, digo, 2A. Y así, grupo 3A, pero esto es en romano, ¿no? En romano. Más práctico es en números arábicos. Uni San Marcos trabaja con los dos, trabajan 4A, 5A, miren, 3, 4, 5, 6, 7, este es 8A, miren, 8A, el grupo 8A. 8 en romanos, miren, 8A, ¿te das cuenta? Esto acá es 7A, miren, 7, 7A. Y así, ¿no? O sea, llevándose esa lógica. Por el momento, miren cómo la memotecnia, ¿te acuerdas? Para acordarte de los elementos. Este es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Te acuerdas cómo esto era acá? Linda, nació con el potasio rubio y se casó ¿dónde? En Francia. ¿Ya? Acá, que esto como nos recordamos, este es beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Berta, mujeres grandes, se casó con señor bajo y rarón. No sé quién será, ¿no? Ahí está. Beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Ya? Acá tenemos que, miren el grupo 8A o grupo 18. Miren. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Hernán necesita de Argentina, cariñosa, sexy y romanticona, ¿no? O el negro ardiente quiere, ya, ahí nada más por favor, no sea cochinito eso. Ahora, en la siguiente, grupo 7A, ¿qué tenemos? Flúor, cloro, bromo, chodo y astato, miren, que es fea, clara, bruta y astuta. También hay otro, creo, ¿no? Fumo, cloro, eso no, profesor. Mejor nos quedamos con fea, clara, bruta y astuta, ¿no, Sergio? ¿Ya? Acá también teníamos, miren, oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿no? Y polonio, miren. Olivia sufre separación terrible de Popeye. Uy, pobre Olivia, ¿no? Tremenda este Popeye. ¿Ves? Entonces todos ellos pueden ser una memotecnia, miren. Y cada uno de ellos tiene sus propiedades, miren. Vamos a estudiarlo en esa parte también. Ahora observemos, miren, los periodos. Miren acá, en la gráfica se entiende mucho mejor, miren. Esto de acá, los periodos son como si fuesen los pisos. Primer periodo, miren, primer piso. Segundo periodo, todo esto horizontal son los periodos. Tercer periodo, miren. Cuarto periodo, quinto periodo. A partir del sexto periodo, el grupo 3B, 6 y 7, va a salir, miren, este periodo de acá, miren, 6 y 7. Se llaman lantánidos y actínidos. En sí,
Esto de acá eh, va a ser pues una tabla un poco deforme. Para que no sea así, todo esto aparece abajo, ¿ya? Se llama tierras raras también. Y miren, acá en romanos, esto debe estar en romanos, ya no se olviden. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, como yo les decía. Y en romanos, esta parte de acá es, mira, B. De ahí te voy a explicar qué es la A y qué es la B. ¿Qué significa, pues? Ahora observen, ¿se acuerdan que hicimos sopa de fideos? Observen ahí, miren. Normalmente acá van a estar las S. Vamos a poner las S ahí. Acá van a estar las S, profe, las S. Sí, y acá van a estar las P, miren, las P. Sopa, y acá van a estar las D, miren, las D. Sopa D, y abajo la tierra rara van a estar ¿qué? Van a estar las F, profe, ¿ya? Las F. Esto van a estar las F, miren. Se cumple, sopa de fideos, ¿te das cuenta? ¿Qué más, profe? A ver, observen ahí. Cuando tú haces tu sopa de fideos, miren, tú sabes tu sopa de fideos, cuando termina en S la 1, se va a llamar que elementos típicos o representativos, con un S, ¿ya? Con S. Típicos o representativos. Con P también se va a llamar lo mismo, típicos o representativos. En cambio con D se va a llamar metales de transición. Con F es transición interna. ¿Ya? Muy bien, profe. Ahora, en un detalle, miren, observemos ahí, miren el grupo A. Hemos dicho que el grupo es la columna, la parte vertical. Y acá está el S, está el P, está el D y está el F, miren. El grupo A. En el grupo A es porque va a terminar en S o en P, miren. En S o en P, el grupo A. Cuando termina en NS a la 1, se va a llamar metales alcalinos. Y esto es muy importante como cultura general que tú lo aprendas, lo memorices. Entonces, pero acá no incluye el hidrógeno. Ojo al piojo. Cuando tu sopa de fideos en cambio termina en S al cuadrado, en S a la 2, se va a llamar metales alcalinos térreos. Y si es 2, grupo 2A. Si es 1, 1A. Miren. Igual acá también. Cuando termina en P, 6, siempre súmale más 2. 6 más 2, ¿cuánto es? Te va a dar 8A. Miren. Excepto el helio, ¿no? El helio, miren, que termina en S a la 2. Los demás sería 6 más 2, 8, miren. Pero el helio es S2 nada más. Cuando termina en P a la 5, suma siempre 5 más 2, 7, se va a llamar halógenos. P a la 4 más 2, 6, se va a llamar calcógenos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, yo te dejo más abajo, te estoy dejando más información todavía, ¿ya? El D se llama elementos de transición y F es los lantáneos o tierras raras, miren. Actínidos son metales radiactivos, todos ellos, ¿no? Continuemos. Ahora vuelvo a repetir lo que es la familia A, o sea, de los elementos representativos, para que se te quede, miren. Profe, los elementos representativos son aquellos que terminan en S y en P. Exacto, y acá está, miren, en S o P dice. No te olvides. Si termina en S o P, se va a llamar elementos representativos. Y S o P se genera ¿de dónde? De la sopa de fideos. Por eso que es importante como cultura general que tú aprendas todo esto, los nombres, miren. ¿Ya? Es como cultura general. Por ejemplo, en la primera parte, ¿cómo se llama? A ver, acá, ¿cómo se llama? Miren. Alcalinos, ¿no? Pero acá pongo un asterisco donde está excepto el hidrógeno. El hidrógeno no pertenece a la familia de ellos. ¿Ya? No pertenece el hidrógeno. Ya, profe. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más? En el 2A se va a llamar alcalinos térreos. Y va a terminar en S a la 2, miren. ¿Ya? En el 3A es familia del boro.
y va a ser P a la 1. Y al costado va a tener 2, miren. NS2, P a la 1. Si termina en P a la 1, suma 1 más 2, 3, miren. Por eso que es 3A. Pero se llama familia del boro. En el 4A es familia del carbono. Y miren, 2 más 2, 4. En el 5A, familia del nitrógeno, miren. 3, pero es P a la 3. Si te das cuenta, los P va a ser P a la 1, P a la 2, P a la 3 y suma más 2, miren. 4 más 2, 6. ¿Ya? Familia de anfígenos o calcógenos. ¿Está bien? Los halógenos, miren, P a la 5, 5 más 2, 7. Por eso los halógenos es 7A y los calcógenos anfígenos es 6A, miren. ¿Te das cuenta? En el 8A es gases nobles. Y miren, excepto el helio, que tiene, miren, los demás tienen esta forma, ¿no? Gases nobles. 6 más 2, 8. Miren. En cambio ahora la familia B o elementos de transición. Ellos sucede cuando termina en D, ¿ya? En D. Si termina en D, observemos acá, miren qué están haciendo. Siempre va a ser el nivel superior y el nivel 1 menos, D a la Y. Para ver el periodo se coge el mayor nivel, que es N, más externo. El grupo es la suma de los dos, X más Y, miren, grupo, que es suma de electrones del mayor nivel, más electrones del subnivel D, cuando tienen menos de 10 electrones. Si la suma anterior es más de 8, se considera grupo 8B. De ahí poco a poco se le va a explicar, no se preocupen. Ubicación de un elemento en la tabla periódica. Vuelvo a repetir, miren al periodo. El periodo es por filas, número de periodo, miren, número de niveles de energía. Es número de niveles de energía, el periodo. El grupo es la parte vertical. Y miren ahí, cuando tenemos un elemento representativo porque termina en S. Si termina acá, ¿te acuerdas? Esto de acá era por Kernel, 4S a la 1. El periodo que es igual, el periodo es 4. Grupo 1A. ¿Por qué A, profesor? Porque termina en S. Si termina en S o P, S y P del último nivel se va a llamar grupo A. Miren, P es grupo A. Y acá es 5, profesor. Pero si es 5, automáticamente súmale más 2. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. Siempre cuando es en P o en S, normalmente, disculpen, en P se suma más 2. 5 más 2, 7A. ¿Por qué A, profesor? A, porque termina en P. Si termina en S o en P, es grupo A. Ahí está, 7A. ¿Ves qué fácil? Pero es el mayor, pues 5, 5, profesor. Muy bien. Elementos de transición. El grupo B, número de electrones del último subnivel S y del subnivel D incompleto. Miren. Observemos acá, observen ahí. Si termina así de esta manera, el periodo, ¿cuál es? 4. El mayor siempre. El grupo suma 6 más 2, ¿cuánto es? 8B. ¿Por qué B? Porque termina en D, miren, en D. Acá, 5 más 1, 6. Pero sería 6B. El periodo sería el mayor, 5. Acá es 5, ¿no? 5. Este es el fierro, miren cómo le sacan el fierro. Miren con la abreviada, esto de acá de Kernel, y te sale rapidísimo. No te olvides, si termina en D es grupo B. Si termina en SP, grupo A. El periodo es el mayor siempre. ¿Ya? Continuemos a ver. Descripción de la tabla periódica actual. Miren cómo lo desglosan acá la tabla periódica actual. Acá es S, como ya les dije, acá es P, acá es D y acá es F. Miren. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, está ordenado en forma creciente sus números atómicos, eso es lo que sabemos. Su forma actual, denominada forma larga, fue sugerida por Werner en 1905. Separa los bloques, los elementos según sus configuraciones electrónicas. La número 3 ahora. Los elementos cuya configuración electrónica termina en S o P son denominados representativos. Ya le dije también por qué. Y son representados por la letra A. Les dejo yo una amplia variedad de teoría. Lean en casa, si quieren aprender, lean. Los elementos que tienen una configuración que termina en D son denominados de transmisión externa.
y su columna se le asigna a la letra B. Los elementos cuya configuración termina en F se denomina transición interna. Y existen solo dos periodos denominados lantánidos y actínidos. Está formado por 18 grupos verticales y 7 periodos horizontales. Estos últimos indican el número de niveles de energía, dice. Los periodos, claro, ¿te acuerdas? Primer piso, segundo piso son niveles de energía. ¿Ya? Continúen. Ahora observen, a ver, miren, observen. Cuando es 1A, esto de acá yo te sugiero que lo aprendas, lo memorices. Es muy importante, a veces te vienen preguntas, miren. 1A, metales alcalinos. ¿Quiénes son los metales alcalinos? Linda nació con el potasio, rubio y se casó en Francia. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Este es el grupo de los alcalinos. Todos los alcalinos, cuando tú les pones al aire, ellos son bien reactivos. Revientan así como ustedes en Navidad o Año Nuevo reventaban sus cohetes y había ahí como unos cohetes también que creo que le llaman garrapatita, algo así. Presionabas y reventaba solito. Eso también está compuesto por uno de estos elementos. Ellos al contacto con el aire reaccionan rápidamente, así. Los metales alcalinos térreos, ¿quiénes son? Berta, mujer grande, se casó con señor bajo y rarón. O sea, beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, miren. Boroides, 3A, boroides. Encabezado por el boro, aluminio, galio, indio y talio, ¿no? La 4A, carbonoides, miren. Encabezado por el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. 5A, nitrogenoides, encabezado por el nitrógeno, miren. 6A, anfígenos o calcógenos. Anfígenos, encabezado por el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Olivia sufrió separación terrible de Popeye. Qué malo Popeye, que le ha hecho a Olivia. 7A, halógenos o flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿no? Los halógenos. 8A, gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. De todos estos gases nobles, estos se encuentran en la estratosfera, pero uno de ellos está en la Tierra, uno de ellos. Ahora, gases nobles porque ellos normalmente ellos no se combinan con los demás elementos, por eso son la nobleza. Tú sabes que un rey, un príncipe, es bien difícil que se una con una ciudadana común y corriente, y eso se ve en Europa. Ha habido casos, sí, pero es bien difícil. Igual también ellos, para mezclarse con los demás, con el litio, con el estaño, es muy difícil. Hoy en día sí se ha podido hacer reaccionar estos gases nobles con los demás elementos, pero es mucha inversión. Sí. Ahora, metales de acuñación. Miren, metales de acuñación. ¿Qué tenemos en metales de acuñación? El oro, la plata, el cobre. Los elementos puentes, ¿quiénes son? El zinc, el cadmio, el mercurio, ¿no? Acá. Estos de acá son ya el grupo B, miren. Los metales, miren. Vamos a ver qué son los metales, ¿no? Los metales. Su propiedad física, miren. En la tabla periódica, los metales constituyen el 80% de los elementos, miren. Propiedades físicas de los metales. Tú sabes que los metales conducen la electricidad. El que conduce mejor la corriente eléctrica es la plata, luego el cobre y el oro. También también alta conductividad térmica. Entonces, a excepción del oro, que es amarillo y cobre rojo, el resto presenta color gris metálico brillo plateado. ¿Está bien? Tú has visto tu cuchara, ¿sí? Tu cuchara está alrededor, ha sido aleado, una aleación, la moneda también. Ahora, son maleables. ¿Qué significa? Se convierten en láminas delgadas, son maleables. Y dúctiles, se puede convertir en hilos dúctiles. Claro, en láminas delgadas, ustedes han visto los metales, por ejemplo, cuando hacen una puerta, un portón, esos son maleables, se convierten en láminas delgadas. Dúctiles porque se pueden convertir en hilos. Por ejemplo, tú le das
Sergio o Daniel, no sé a quién han regalado un collar a su amada, un collarcito de, de oro, dije, ¿no? Entre comillas. Ese de canchita que viene ahí. Entonces, miren, el oro es el más maleable y dúctil de los metales, ya que puede formar láminas, miren, de 5,46 por 10 a la menos 8 metros. Y de 1 gramo se puede formar un hilo hasta de 3 kilómetros de longitud, increíble. El oro, ¿no? Pero es carísimo, pues. Tanto así, por ejemplo, en las computadoras internas hay partes de oro que conducen la corriente, conducen el calor. El estado sólido presenta enlaces metálicos, dice ahí. Propiedades químicas ahora de los metales. Las capas externas contienen pocos electrones, por lo general 3 o menos, dice. Esta energía de ionarización lo voy a explicar en lo que es en la parte de tabla periódica 2. Ahora, forman cationes perdiendo electrones. Ojo, estos de acá forman cationes. ¿Qué significa cationes? Que pierden electrones. Forman compuestos iónicos con los no metales. Por ejemplo, el sodio con el cloro. El sodio es un metal, el cloro es un no metal. El sodio y el cloro, ¿qué te da? Nos va a dar lo que es la sal. Y los dos han formado un compuesto iónico. Ahora hablemos de los no metales, propiedades físicas, miren. Mala conductividad eléctrica, excepto el grafito. ¿Qué viene a ser el grafito? El grafito en sí, su elemento de grafito es el carbono, por supuesto, ¿no? Pero es algo así como del lápiz su puntita, del lápiz, es más o menos, está compuesto por eso, ¿no? Por carbono, el grafito. Buenos aislantes térmicos, excepto el diamante. Sin brillo metálico, no tienen brillo. Solo en líquidos o gases. Bromo está en líquido, dice. Solo en líquidos o gases, miren. Quebradizos en estado sólido. Se quiebran rápidamente. En estado sólido ellos se quiebran rápidamente, ¿ya? Ahora, moléculas con enlace covalente. Los gases nobles son monoatómicos, dice ahí. Sigamos. Propiedades químicas. La capa externa contiene 4 o más electrones, excepto el hidrógeno. Energías de ionización altas. Esto lo voy a explicar después. Forma aniones, gana electrones, dice. Los metaloides. ¿Qué vienen a ser los metaloides? Los metaloides tienen características de quién? De metales y no metales. En este caso están el boro, el silicio, el germanio, ¿no? Todos estos elementos son los metaloides. ¿Esto para qué sirven, profesor? Sirven para la industria de lo que es de la electrónica, para los celulares, para los chips, ¿no? Todo esto hace pues el avance de la tecnología gracias a los metaloides. Ahora miren ahí, elementos de transición. Elemento de transición. Grupo 1B. Familia metales de acuñación, dice. En los metales de acuñación, ¿quién encabeza ahí? El cobre. No te olvides que el cobre, va a encabezar ahí, ¿ya? El cobre. Cuando tienes metales de acuñación, encabeza el cobre. Ahí tú lo vas a ver en tu tabla periódica, mira, Cu, cobre. Elementos puentes. Y los elementos puentes están también encabeza aquí en el zinc. Se llama elementos puentes, miren. El zinc. Familia del escandio, ¿no? Escandio, SC, miren. SC, escandio. Titanio, Ti. Vanadio, V. Cromo, Cr, miren. ¿Ya? Ahí está. Manganeso, Mn, miren. Mn. Manganeso, ¿ya? Mn. Ferromagnéticos, ¿quiénes están ferromagnéticos? El fierro. ¿Te acuerdas? El fierro. ¿Qué más? El cobalto, CO y el níquel, miren. ¿Ya? El níquel. Entonces, profesor, a ver. En el grupo 1B, miren, ¿cómo termina el grupo 1B? Miren, observen ahí,
Cuando tú desarrolles tu sopa de fideos, te vas a encontrar algo así, miren. D a la 10 y acá 1, miren. ¿Ya? D a la 10 y 1. De tal manera que tú al sumar 10 más 1, 11. Profe, ¿y eso? 11, si sale 11, le vas a restar menos 10. 11 menos 10, ¿cuánto es? 1. Y es 1b, porque termina en D. Igual en el 2b, 10 más 2, 12. Pero le quitas 10, sale 2. Se nombra 2b. Ya a partir del grupo 3b, normal, miren. D a la 1, 1 más 2, 3. 2 más 2, 4, miren. Ya la lógica, 3 más 2, 5. Ahí sí tinca, ¿no? 4 más 2, 6, miren. Y acá, ¿te acuerdas? Tienes que hacerle un cambio. Porque esto de acá había una excepción. Se pone 1 y el 1 va acá, de a la 5 sería, ¿no? En el 7b, ahí está, miren. 5 más 2, 7. En el 8b, acá puede ser 6, 7 y 8, miren. No te olvides. 6, miren acá, 6, 7 y 8. Esto significa el asterisco, miren. Que acá puede ser 6 más 2, 8. 7 más 2, 9. 8 más 2, 10. Eso es el problema cuando lo estamos trabajando con romanos. Pero si los trabajamos con números arábicos, no hay ese tipo de problema, ¿ya? Clasificación, miren, ya yo les dije de nuevo, estamos repitiendo, S, P, D y F. Miren. Si nos damos cuenta acá, grupo 3B, miren, este es el grupo 3B, el grupo D, miren. 3B porque nace de acá, no te olvides, nace de acá. ¿Ya? Ahí está. Elementos de transición interna, ¿no? Elementos representativos, miren, A y A. Elemento de transición interna, B. Y acá 3B, miren. Todo esto de acá, los lantáneos actínidos, es grupo 3B o también elementos de transición interna. Sigamos. Miren acá, yo te dejo unos ejercicios que se te va a explicar también. A ver, ejercicios de clase, observen. Respecto a las octavas de Newlands, a ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían? A, era un ordenamiento en base al peso atómico, octava de Newland. Las propiedades químicas de los elementos que forman una octava eran diferentes. Los grupos eran de 8 elementos. Las propiedades químicas eran similares. Los grupos eran de 7 elementos. La E sería. Grupos eran de 7 elementos. En la número 2, miren, en la número 2. A continuación se representa una triada de elementos. ¿Cuál será el peso atómico del elemento C? Cuando te dicen triada o de De Bruijne, ¿tú qué haces? Miren, te dan que este de acá peso atómico vale 7, vale 23 y acá vale X. Entonces, ¿tú qué haces? Los extremos vas a sumar, miren, X más 7 y divides entre 2. Esto es igual al del medio, que es 23, miren. Miren, de nuevo, a ver, miren, ¿qué vas a hacer ahí? Miren, ¿cómo te explico yo? Miren. Acá, estos dos vas a sumar así, miren. Vas a sumar. Y al sumar vas a dividir entre 2. E igualas aquí al del medio, a lo que está acá, miren. 23. ¿Ya? Ahí está. 7 más X entre 2 igual a 23. ¿Cuánto vale X? 39. Equivale a 30. Y verdad, verifica. 39 más 7, 46. Entre 2 digo 23. Así se trabajan las triadas. ¿Ya? Las octavas poseían ¿cuántas? A, B, C, D o E. Te lo dejo a ti para que te respondas. La 4. Y viene acá, determinar el grupo de un elemento de Z igual 14. Yo te dije siempre, haz tu sopa de fideos, miren. Sí, sopa, sopa. Acá 2 sumas 10, 14. Y si es 14, ¿te acuerdas? Cuando es P, termina en 2, siempre súmale más 2. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, ¿qué grupo pertenece? 4. ¿Pero por qué 4A, profesor? Porque termina en P. Por eso sale la C, miren. La 5. El número atómico de un elemento es 26. Hallar el periodo y el grupo al cual pertenece. Haces tu sopa de fideos, ¿ya? Si sopa, sopa, se da, ahí está, miren. Sumas, todo es 26. Como es D, miren, si es D, si es 6 acá, 6 suma más 2. 6 más 2, ¿cuánto es? 8. Pero serían romanos 8b. 8b, ¿entiendes? 8b.
¿Ya? No te olvides, 8B. ¿Ya? 8B, miren. Periodo 4, acá está el periodo 4, porque es el mayor, ¿ah? El mayor, y grupo 8B. La 6, grupo de un elemento Z igual 6, miren. Qué fácil, profesora. Claro, la idea es comenzar con fácil, poco a poco levantar nivel. Acá como es P2, acá, 2 más 2, 4, grupo 4A. ¿Por qué A? Porque termina en P, miren. Marcas esto. El número atómico de un elemento es 15. Hallar el periodo del grupo al cual pertenece, dice. ¿No? Haces tu sopa de fideos, miren. Eso te lo he dejado en tu material para que tú lo observes. Acá, si es 3, sumas más 2 siempre. 5A. Periodo es el mayor 3, miren. ¿Te das cuenta? Ahora, esto de acá ya tú lo analizas. Bien.